Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, que es la justicia constitucional y que es la justicia convencional. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. ¿Qué es la justicia constitucional y qué es la justicia convencional? Pues bien, la justicia constitucional es aquella actividad que tienen todos los jueces del sistema de justicia encargada de calificar, examinar, juzgar todas las normas del ordenamiento jurídico antes de aplicarlas para verificar si son acordes o no a los derechos humanos fundamentales en calidad de valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado. Esa es la justicia constitucional. Mientras que la justicia convencional es aquella actividad que tiene tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su control externo, como todos los jueces del sistema de justicia de los países miembros del sistema interamericano de derechos humanos en su dimensión de control interno para examinar, calificar y juzgar si las normas del ordenamiento jurídico son acordes o no a los derechos humanos fundamentales consagrados en los tratados internacionales ratificados y que forman parte del jus comune internacional de los derechos humanos para verificar si son acordes o no a esos derechos antes de ser aplicadas. Esta es la justicia convencional. Entonces, la justicia constitucional y la justicia convencional es una labor de juzgamiento de normas. En ambas justicias se juzgan normas, se califican normas, y esto derivado del paradigma del naturalismo racional práctico kantiano que inspira tanto el sistema internacional de derechos humanos, el catálogo internacional de derechos humanos, como las constituciones que tienen un catálogo de derechos humanos y que reconocen la supremacía de los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana sobre cualquier otra norma jurídica del Estado. En esos sistemas, entonces, se aplica este sistema de justicia constitucional y de justicia convencional, por medio de los cuales existe una labor sumamente importante, que es juzgar las leyes antes de aplicarlas. Es decir, que las leyes, como son inferiores a los derechos humanos y los derechos humanos son superiores, tienen que ser juzgadas a la luz de estos derechos humanos. De tal cuenta, entonces, que para que la justicia constitucional y la justicia convencional existan, debe existir un sistema jurídico en el cual los derechos humanos, en su calidad de valores jurídicos, sean la fuente suprema y superior del derecho en el Estado. Muy importante. De tal cuenta entonces que en los sistemas de derecho natural racional práctico, como el Catálogo Internacional de Derechos Humanos, el Jus Comune Internacional de Derechos Humanos, como aquellos países que han adoptado el sistema constitucional de inspiración naturalista, porque también consagran que los derechos humanos son la fuente suprema del derecho en sus estados, en esos sistemas, entonces existe la fuerza, la máxima jerarquía y la soberanía suprema de los derechos humanos en su calidad de derechos naturales como fuente superior y suprema del derecho en sus respectivos sistemas jurídicos. De tal cuenta entonces que en estos sistemas jurídicos los derechos humanos en calidad de valores jurídicos superiores constituyen la fuente suprema y soberana del ordenamiento jurídico del Estado, por lo que constituyen el parámetro de legitimación, lectura y justificación ética de todas las normas jurídicas del Estado. Muy importante. En ese sentido, entonces, ya vimos que si en estos sistemas jurídicos naturalistas los derechos humanos en su calidad de derechos naturales inherentes a la persona humana y expresados como valores jurídicos superiores del ordenamiento jurídico del Estado constituyen la fuente suprema y en consecuencia el parámetro de lectura y legitimación ética y justificación ética de todas las normas del país, entonces todas las normas antes de ser aplicadas tienen que ser juzgadas si son acordes o no a estos derechos humanos. De tal cuenta entonces que en estos sistemas jurídicos nace la función
del juez constitucional. El juez constitucional es el que hace la labor de control de constitucionalidad de las normas que tiene como objetivo aplicar la justicia constitucional. El juez constitucional es aquel funcionario del sistema de justicia que está legitimado por la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos para realizar un control de constitucionalidad sobre las normas del ordenamiento jurídico del país y verificar si estas son o no acordes a los derechos humanos fundamentales del Estado. Y si no son acordes, tendrán la legitimidad de expulsarlas sin aplicarlas, muy importante, o buscar una interpretación que sea la más coherente y acorde con los derechos humanos fundamentales. De tal cuenta, entonces, que vemos que esa es la labor del juez constitucional. Repito, la labor del juez constitucional es realizar un control de constitucionalidad sobre las normas del ordenamiento jurídico del país para verificar si estas son acordes o no a los derechos humanos fundamentales, naturales, consagrados tanto en la Constitución Política de la República como en tratados internacionales. Y si las normas no son acordes a estos derechos humanos, tendrán que realizar una labor de inaplicación o buscar una interpretación que sea la más acorde a los derechos humanos naturales a fin de realizar una pretensión de corrección moral, es decir, corregir la norma para buscar la respuesta que sea más coherente y más acorde a los derechos humanos naturales. Esto es muy importante. De tal cuenta entonces que en la justicia constitucional el juez va a realizar un trabajo de control de constitucionalidad, pero también un trabajo de control de convencionalidad. Muy importante. Así vemos entonces que la justicia constitucional es calificar, juzgar si las normas del ordenamiento jurídico son acordes o no a los derechos humanos reconocidos y consagrados en tratados internacionales. Esa justicia constitucional puede ser de labor externa y concentrada realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o puede ser interna o difusa realizada por los jueces del sistema de justicia. Repito, la justicia convencional es aquella labor que tiene como objetivo juzgar, examinar y calificar si las normas del ordenamiento jurídico son acordes o no a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Y esa labor de justicia constitucional puede ser externa y concentrada cuando la realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puede ser interna y difusa cuando la realizan todos los jueces del sistema de justicia antes de aplicar las normas en los casos concretos. Esa es la justicia convencional, mientras que la justicia constitucional es cuando todos los jueces del sistema de justicia, tanto en su tribunal concentrado o corte de constitucionalidad o en el caso de los distintos jueces del sistema de justicia en su labor difusa, tendrán la legitimidad para verificar, juzgar, calificar y examinar si las leyes y las normas son acordes o no a los derechos humanos, tanto constitucionales como convencionales, reconocidos en el Estado, y de no ser acordes tendrán que inaplicarlas o buscar la interpretación que sea más acorde a los derechos humanos naturales a fin de aplicar una pretensión de corrección moral, es decir, corregir la norma para que tenga toda la omnipresencia de los valores ético-morales de los derechos humanos en su contenido ético. Esa es la justicia constitucional. Por lo tanto, la justicia constitucional y la justicia convencional realizarán esa labor de pretensión de corrección moral aplicando los principios protectorio, pro homine, pro persona, de progresividad, de máxima protección de los derechos humanos a fin de que las normas y el ordenamiento jurídico del país sean corregidos con el fin de buscar la respuesta correcta que sea idónea y ad hoc a la justificación o al contenido ético de los derechos humanos fundamentales. De tal cuenta entonces que la pretensión de corrección moral como principio de interpretación constitucional, tanto en la justicia constitucional como en la justicia convencional, consiste en corregir la norma jurídica antes de aplicarla a fin de buscar la respuesta correcta que sea la idónea y adecuada al contenido ético de los derechos humanos naturales inherentes a la persona humana en su calidad de valores jurídicos éticos superiores del ordenamiento jurídico del Estado. Y con esto hemos explicado de forma resumida y sintetizada qué es la justicia constitucional y qué es la justicia convencional. Si les ha gustado este video, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho Doctor Alejandro Gutiérrez y denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido
y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.